Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes. Mi grupo está constituido por Jessica Díaz, Daniela Melo, Sofía Meneses y quien les habla, Laura Castillo. Entonces, empecemos. ¿Qué es la diabetes? Básicamente, la diabetes es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Es una enfermedad de larga duración que afecta la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Digamos que la mayoría de los alimentos que normalmente consumimos se convierten en glucosa o lo que también denominamos azúcar. Esta glucosa suele liberarse en el torrente sanguíneo y es aquí donde aparece uno de los órganos más importantes para esta patología, el cual es el páncreas. El páncreas es el encargado de producir una hormona llamada insulina. Esta insulina es la encargada de actuar como una llave que permite que el azúcar o la glucosa que se encuentran en la sangre entre a las células del cuerpo para que éstas lo usen como energía. Si una persona tiene diabetes, su cuerpo no puede producir una cantidad suficiente de insulina o puede producir adecuadamente la insulina, pero pues sería en pocas cantidades. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada glucosa en el torrente sanguíneo y con el tiempo esto puede convertirse en diversas patologías. Estas diversas patologías pueden ser enfermedades cardíacas, pérdida de la visión. Bueno, pues yo les voy a hablar de la hormona estimulante de la diabetes, que pues es la insulina, precisamente por la falta de producción de esta. Bueno, pues la insulina funciona ayudando a mover el azúcar de la sangre hacia los otros tejidos del cuerpo en donde se usa para energía. También evita que el hígado produzca más azúcar. Es una hormona que permite que el azúcar en la sangre, conocido como glucosa, pase a las células. La glucosa proviene de los alimentos y las bebidas que consume. Es la principal fuente de energía del cuerpo. La insulina juega un papel clave en el mantenimiento de niveles correctos de glucosa en la sangre. Entonces vamos a hablar ahora acerca de los diferentes tipos de diabetes que encontramos. Inicialmente podemos hablar de una diabetes tipo 1, aquella diabetes que es causada por una reacción autoinmunitaria. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo eh, se ataca a sí mismo por error e impide que se pueda producir insulina. Por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente. Se diagnostica en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Y pues eso sería todo sobre la diabetes tipo 1. Ahora hablando acerca de la diabetes tipo 2, el cuerpo no es capaz de usar la insulina adecuadamente y no puede mantener la glucosa en la sangre a niveles normales, ¿sí? Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica en los adultos. Em, es posible que no se sienta ningún síntoma, por lo tanto es importante que se haga un análisis de sus niveles de azúcar en la sangre para prevenir ese tipo de cosas. Hablamos de otro tipo de diabetes, la cual es la diabetes gestacional. Este es un tipo de diabetes que aparece en las mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes, ¿sí? La diabetes gestacional generalmente desaparece después de que nace el bebé. Los síntomas que podemos encontrar en la diabetes son los siguientes: dolor abdominal, vómito, náuseas, visión borrosa, el aumento del apetito, también conocido como polifagia, poliuria, es decir, orinar con bastante frecuencia, fatiga, sed abundante, es decir, polidipsia, y pérdida de peso. El mecanismo. Entonces, la mayoría de alimentos, pues por no decir todos, que se consumen, tiene un gran nivel de azúcar. Este, al ser ingerido, se convierte pues en glucosa. Cabe resaltar que cuando los alimentos contienen un alto nivel de azúcar, se estimula la producción de insulina. Cuando hay falta de alimento, pues se inhibe la liberación de la insulina. Al lado derecho podemos evidenciar una imagen donde se muestra el mecanismo normal en el cuerpo. Entonces, hay nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. El páncreas se encarga de producir tanto insulina como glucagón. La insulina se encarga de favorecer a la degradación de la glucosa que hay en la sangre y con eso se restablecen los niveles de glucosa que hay en la sangre.
En el páncreas contamos con los islotes de Langerhans, que tienen diferentes tipos de células. En este caso nos enfocaremos en las células beta, que son el 80% del islote y que son las encargadas de producir la insulina. Entonces, em, lo que ocurre en la diabetes es que no se produce la insulina o realmente su producción es escasa. Entonces, por lo tanto, no se va a dar la degradación de la glucosa y esta se va a acumular en el torrente sanguíneo, cosa que llamaremos hiperglucemia. Entonces, como muestra de esto, podemos identificar la imagen del lado derecho, donde vemos los niveles de glucosa altos en sangre y los niveles de glucosa normal en la sangre. Entonces, en el caso de la diabetes, podemos ver que hay niveles de glucosa altos en la sangre. La glucosa lo que hace es acumularse alrededor de las células y pues no se da su degradación. Bueno, aquí podemos encontrar la bibliografía, pues esta es muy importante para nosotros como profesionales de enfermería porque pues podemos citar como las fuentes de donde sacamos la información y realizar como una correcta investigación eh, apropiada. Entonces, pues eso nos va a servir mucho en nuestra carrera, por ejemplo, en la tesis, ya que estamos aprendiendo cómo investigar y citar normas APA de una manera correcta y adecuada. Entonces, bueno, aquí podemos encontrar todas las fuentes de donde sacamos toda nuestra información de la diabetes. Muchas gracias por su atención.